Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ángel y en esta ocasión continuamos con el tema de clasificación y estructura de las bacterias. En la primera parte vimos cositas como generalidades, diferencias entre eucariotas y procariotas y clasificación bacteriana. Aquí nos centraremos más en la estructura de la propia bacteria, como su pared celular, sus estructuras citoplásmicas, entre otros. Bueno, sin más que aclarar, comenzamos. Nos vamos con la estructura bacteriana. Empecemos por las estructuras citoplasmáticas, ¿no? ¿Qué es lo que está dentro de la propia célula, ¿no? Encerrado dentro de la membrana citoplasmática. El citoplasma de la célula procariota contiene ADN cromosómico, ARN mensajero, ribosomas, proteínas, metabolitos, claro, ¿no? Todo lo necesario para que pueda llevar a cabo sus funciones principales. Como hemos comentado desde un principio en el video pasado, a diferencia del ADN eucariota, el cromosoma bacteriano se compone de una única célula molecular, es circular y de doble cadena de ADN. Esta no está contenida en un núcleo, sino en un nucleoide, ¿no? No hay una membrana nuclear como tal. ¿Qué otra cosita? Además, este ADN no está empaquetado u organizado de igual manera. Como sabemos, en el material genético de las células eucariotas tenemos histonas que forman nucleosomas y así pueden llegar a empaquetarse, ¿no? Pueden llegar a empaquetarse para realizar la división celular en cromosomas, ¿no? Pero el ADN aquí simplemente no está organizado de esta manera. ¿Bien? Otra cosa que les tengo que comentar respecto al material genético. ¿Bien? La bacteria puede poseer plásmidos, como vemos en la imagen esta de aquí arribita. Puede poseer plásmidos, que son unas moléculas extracromosómicas circulares más cortas de ADN. Estas de aquí, aquí tenemos el ADN bacteriano y los plásmidos, bien, son moléculas de ADN extracromosómicas, ¿no? ¿Qué hacen estos plásmidos? Si bien es cierto, no son necesarios o indispensables para la vida de la bacteria, sí que otorgan una ventaja selectiva. De hecho, los plásmidos brindan en muchas ocasiones una resistencia frente a uno o más antibióticos a la célula. Bien, entonces esto es claramente una ventaja sobre bacterias que no tengan los plásmidos necesarios para resistir a cierto antibiótico, ¿no? Tan sencillo como esto, es una ventaja selectiva, los plásmidos. Ya que terminamos de hablar del ADN, pegámosle un vistazo rapidito a esta estructura de aquí. Es una imagen muy bonita donde alcanzamos a ver todas las partes de la bacteria. Vemos acá la pared celular, un flagelo, unas cuantas fimbrias, ya los comentaremos más adelante. Y también vemos por aquí pues el citoplasma, ¿no? Aquí está su ADN, como no está, como vemos, encerrado en un núcleo. Y bueno, unas cositas básicas, ¿no? ¿Qué otra cosa? Tenemos también algo importante. Como sabemos, debido a que no hay membrana, se puede simplificar la síntesis de proteínas. Me explico. Los procesos de traducción y transcripción que ocurren de manera independiente en la célula eucariota, tanto dentro del núcleo como fuera de él, en otros organelos, estos dos procesos se acoplan, ¿ok? Es decir, suceden al mismo tiempo en las células procariotas, ¿ok? A diferencia de las células eucariotas que se da de distinta manera. O se hace que la traducción ocurre de la misma manera, en el mismo tiempo, que la transcripción. Así como se está traduciendo la cadena de ADN, se está generando, por ejemplo, una proteína, ¿no? Se están sintetizando proteínas y están pasando al mismo tiempo. Esto quiero que quede claro, ¿ok? Ya habíamos comentado también la diferencia de los ribosomas, una de las cositas que les decía al principio, que nos quedáramos con la idea de que eran diferentes, ¿no? Al de las eucariotas. El ribosoma bacteriano consta de dos subunidades, una 30S y una 50S. Estos en sí forman un ribosoma 70S, a diferencia del 80S de las eucariotas, ¿no? Entonces, aquí vemos una imagen, perdón la calidad, pero se alcanzan a ver, ¿no? Las subunidades, la subunidad 30S, la subunidad 50S, ¿ok? ¿Qué otra cosita más? Tenemos que las proteínas y el ARN del ribosoma son un objetivo bastante importante para los fármacos antibacterianos, ¿ok? Nada más eso, es un punto muy importante
al que los fármacos tienden a atacar, ¿no? Pasemos a la membrana citoplásmica. ¿Qué sucede con la membrana citoplásmica? Es una capa lipídica doble, como cualquier capa biológica, o cualquier membrana citoplásmica, pero a diferencia de las eucariotas no contiene esteroides, ¿ok? Por ejemplo, el colesterol. Hay una excepción a esta regla. Los micoplasmas son una excepción. Estos sí poseen unos tipos de esteroides específicos, entonces, bueno, son una excepción a esta regla, ¿no? Además, ¿qué otra cosa vamos a ver? La membrana celular lleva a cabo funciones que se dan en orgánulos de las células eucariotas, ¿no? Por ejemplo, lo habíamos comentado al principio del video pasado, las mitocondrias. Las mitocondrias no están presentes en las células procariotas. Entonces, por ejemplo, el transporte y la producción de energía que por lo general se da en las mitocondrias, ¿no? La respiración celular, en el caso de las bacterias, se da a través de ¿qué? De la membrana citoplásmica, ¿no? Como no contamos con estos orgánulos, tenemos que hacerlo por otro lado. Por ejemplo, la captación de metabolitos, la secreción por medio de proteínas. Bueno, la captación de metabolitos y secreción se da por medio de proteínas, ¿ok? También, ¿qué más comentarles? La capa interna de la membrana citoplásmica se encuentra tapizada por filamentos de actina. Estas ayudan a determinar la forma de las bacterias y también participan en la división celular, ¿no? Formando este tabique celular durante este proceso. Entonces, no es la única, por decirlo de una manera, no es el único factor que influye en la forma de la bacteria. Los filamentos de actina sí aportan una rigidez y le dan la estructura, pero también hay otros componentes, partes de la pared celular, de la misma membrana citoplásmica, otros componentes que le dan esta rigidez y esta forma, pero bueno, son un punto muy importante para saber si estamos hablando de un coco, de un bacilo, de una espiroqueta, entre otros, ¿no? Muy bien. Con esto terminamos viendo las estructuras citoplásmicas. Pasemos ahora sí a la pared celular. Este es el tema de los más importantes. Entonces, antes de comenzar con esto, recordemos que la pared celular está formada por muchas cositas, entre ellas el peptidoglucano, la cual proporciona una rigidez y, al igual que los filamentos de actina que comentamos anteriormente, también determina la forma de la bacteria, porque le proporciona precisamente esta estructura, ¿no? La pared celular va a ser diferente según el tipo de bacteria del que estemos hablando. Si recordamos, en el video pasado vimos la tinción de Gram, ¿no? Donde tenemos bacterias Gram positivas y las bacterias Gram negativas. Como les había comentado en un principio, las bacterias Gram positivas se teñían de color morado y las bacterias Gram negativas se teñían de un color rojo o rosado. ¿Por qué se tiñen de esta manera? Es lo que veremos en este video. Se tiñen de rojo o se tiñen de morado por la composición de su pared celular. Es diferente en cada una de estas bacterias. Primero, debemos saber que la diferencia entre una bacteria Gram negativa y Gram positiva, como les había comentado, radica en la estructura y la composición de la pared celular. De hecho, los componentes presentes en la pared celular se adhieren a los receptores tipo TOL. Estos son receptores presentes en células leucocitos de nuestro cuerpo que ayudan a identificar antígenos, ¿no? A identificar células ajenas a nosotros. Esto lo vemos en inmunología, nada más dejar este punto claro. Las membranas de las procariotas están rodeadas de una capa de peptidoglucano, que su espesor varía dependiendo si hablamos de las Gram negativas o de las Gram positivas, ¿no? Son más abundantes en las Gram positivas, por eso su color morado. ¿Cómo se le llama a esta capa de peptidoglucano? Se le llama mureína, ¿ok? Existen excepciones, como las arquea, los micoplasmas y las clamidias, que pueden diferir en la composición de su pared celular o bien no poseerlas. Por ejemplo, los micoplasmas no poseen una pared celular. Por otro lado, las arqueas cuentan con, en lugar de peptidoglucano, con pseudoglucanos, ¿no? Las clamidias simplemente no tienen peptidoglucanos, pero sí cuentan con la pared celular. Están estas excepciones, pero empecemos ahora sí con las bacterias Gram positivas y analicemos la composición de su pared celular. ¿Qué color tomaban las bacterias Gram positivas? Recordemos, color morado, ¿ok? Muy bien. Empecemos. Las bacterias Gram positivas. Estas poseen una pared celular gruesa formada principalmente por
péptido-glucano, y un modelo reciente sugiere que el glucano está unido en forma de púas, ¿ok? De hecho, miré rapidito, regresaré a esta figura que habíamos observado con anterioridad. Si ven en la figura de la procariota, estas X son el péptido-glucano, ¿no? Son parte de la pared celular, son el componente más abundante en las membranas gram negativas, positivas, perdón, y están organizadas de esta forma, ¿no? Unas especies de púas. Muy bien, volvamos al tema. Y ok, aquí tenemos esta imagen donde se alcanzan a apreciar las diferentes estructuras de una membrana gram positiva, ¿ok? Tenemos la membrana citoplásmica que envuelve a la célula y por fuera de ella está la pared celular. ¿Qué es lo que encontramos mayormente? Esta cosita de aquí, ¿no? El peptidoglucano. Tenemos otras cosas como ácido lipoteicoico, ácido teicoico, que también son antígenos, pero ya lo comentaremos más adelante, ¿ok? Con lo que quiero que se queden hasta el momento es que el peptidoglucano es el principal componente de la pared celular de las bacterias gram positivas. Si se dan cuenta, es muy abundante, ¿no? Muy bien. ¿Para qué sirve el peptidoglucano? Como ya les había comentado, funciona como un exoesqueleto, por ejemplo, en los insectos, ¿no? Solo que a diferencia de el exoesqueleto de la bacteria gram positiva es lo suficientemente poroso como para permitir la difusión de metabolitos, ¿ok? De hecho, pues es esencial porque el citoplasma no cuenta con orgánulos para producir o bien tomar metabolitos, ¿no? Entonces, es imprescindible que permita la difusión de ciertas sustancias. ¿Qué otros componentes, además del peptidoglucano? Se los comenté ahí rapidito. Cuenta con proteínas, ácidos teicoicos, que de hecho es un factor de virulencia, ayuda en la infección y la colonización de la bacteria, ácidos lipoteicoicos, que se expulsan al medio intracelular, estos generan unas respuestas inmunes muy grandes, y polisacáridos complejos, ¿ok? Estos componentes actúan como antígenos, es decir, son reconocidos por nuestros leucocitos o nuestras células presentadoras de antígeno, y nos ayudan a ¿qué? A activar la respuesta inmune, ¿no? Ok, entonces volvemos a la misma imagen, ¿no? Si se dan cuenta, es bastante sencilla la estructura de la pared celular en las gram positivas. El peptidoglucano es más abundante, se encuentra también ácido lipoteicoico, ácido teicoico, proteínas asociadas a la membrana. Y con esto terminamos la pared celular de las bacterias gram positivas, ¿ok? Ahora, hablemos rapidito, vámonos a este punto de aquí, de qué pasa con el peptidoglucano, cómo se puede degradar. Hay una enzima llamada lisozima, una enzima que está presente en las lágrimas o la mucosidad del sistema digestivo, por ejemplo, la cual desdobla el esqueleto del glucano, ¿ok? Entonces, en sencillas palabras, degrada el peptidoglucano, ¿verdad? Y esto hace que la bacteria sucumba a las presiones osmóticas de su entorno, ¿ok? Del huésped o bien del medio en donde se encuentre. Aquí tenemos en la figura B, tenemos una bacteria gram positiva, se le añade lisozima, se degrada su pared celular, como vemos aquí, la bacteria obviamente queda sin su pared celular, y en el caso de una solución isotónica, encontramos un protoblasto. Este no ha colapsado ante las presiones osmóticas, pero esto es lo que queda, un protoplasto, ¿ok? Una bacteria gram positiva a la que se le ha eliminado su pared celular queda en un protoplasto, ¿ok? Aquí vemos una imagen, disculpen la calidad, pero bueno, ahí están, ¿no? Con eso terminamos ahora sí las bacterias gram positivas. Como sabemos, están las bacterias gram negativas que se tiñen de qué color, de rojo. Bien, empezamos hablando de ellas. En primer lugar, tenemos que la pared celular de las gram negativas está constituida por dos capas, ¿ok? Al exterior de la membrana citoplásmica. Una capa de peptidoglucano mucho más delgada que la capa de peptidoglucano de la bacteria gram positiva, y una membrana externa, así es, otra bicapa lipídica, y esta es exclusiva de las gram negativas, ¿ok? Aquí vemos un ejemplo, absolutamente todo lo que les comente a continuación
en los diferentes cuadritos, ¿ok? Vienen en esta imagen, ¿ok? Entonces estaré regresando con frecuencia a esta imagen de aquí. Entonces, así a grandes rasgos, tenemos la membrana citoplasmática de la bacteria gram negativa, tenemos péptidoglucano, una capa de péptidoglucano, si se dan cuenta, es más delgada, ¿no? Menos abundante que en la bacteria gram positiva, y una membrana externa, ¿no? Que consta de lípidos y otras cositas por ahí que comentaremos más adelante. Entonces es con lo que quiero que se quede: membrana citoplasmática, péptidoglucano y membrana externa, ¿ok? Muy bien. Ahora, hay una zona entre la membrana citoplásmica y la membrana externa. A este espacio se le denomina espacio periplásmico, lo vemos en la imagen. Espacio periplásmico o periplasmático, desde la parte externa de la membrana citoplásmica hasta la parte interna ¿de qué? De la membrana externa, ¿no? Muy bien. ¿Qué hay en este espacio? Si se dan cuenta, además del peptidoglucano, encontramos como enzimas hidrolíticas, como proteasas, fosfatasas, lipasas, nucleasas y algunas enzimas metabolizadoras de carbohidratos, ¿ok? Algunas bacterias gram negativas patógenas cuentan con factores de virulencia líticos que están presentes precisamente en el espacio periplasmático, ¿ok? Hay factores de virulencia, es decir, que ayudan a la infección de estas bacterias que se encuentran en este espacio, ¿no? Entonces, volvemos a la imagen y lo mismo que les comenté anteriormente, ¿no? Una membrana citoplasmática, membrana externa. Entre la membrana externa y la membrana citoplasmática contamos con el espacio periplasmático, donde se encuentra el peptidoglucano y algunas enzimas, ¿no? Muy bien. ¿Qué más hay que comentar sobre las bacterias gram negativas? ¿Ok? La pared celular de las gram negativas están atravesadas por dispositivos de secreción. Son dispositivos de secreción del 1 al 5, ¿no? ¿Para qué sirven estos dispositivos de secreción? Estos ayudan a captar o liberar metabolitos, entre otras cosas. La producción de estos sistemas se da durante la infección, es decir, los sistemas de secreción, los dispositivos de secreción, potencian la virulencia de esta bacteria. ¿Por qué? Porque le ayuda a adherirse a los tejidos del huésped o bien a proliferar, ¿no? A que crezca de una manera más rápida. Entonces, ¿para qué sirven los dispositivos de secreción? Pues potencia la virulencia durante la infección porque se adhiere mejor a los tejidos del huésped, ¿no? Ahora hablemos en particular del dispositivo 3, del dispositivo de secreción 3. Este puede actuar como jeringa para inyectar proteínas dentro de otras células, es decir, infectar otras células para así potenciar la virulencia, ¿no? Como les había dicho en un principio. Entonces el dispositivo 3 es muy importante a la hora de la infección, ¿ok? Entonces, continuamos con la pared celular. Muy bien. La membrana externa, ya habíamos comentado que hay una membrana externa en la pared celular de las bacterias gram negativas. Esta mantiene la estructura de la bacteria y funciona como una barrera impermeable a moléculas de gran tamaño. De hecho, impide el paso de la lisozima, ¿no? La lisozima, recordemos, como habíamos dicho aquí en un principio, la lisozima degrada el peptidoglucano. Entonces, está muy bien la membrana externa, ¿no? Ayuda a que no entren enzimas o elementos que puedan degradar a la membrana o las partes de la pared celular de la membrana gram negativa, ¿no? De la bacteria gram negativa, perdón. ¿Cómo se estructura esta membrana externa? ¿Cuál es su estructura? Vamos a verla. La membrana externa es diferente a cualquier bicapa lipídica. Como sabemos, las bicapas lipídicas, por ejemplo, en las células eucariotas están compuestas pues, por lípidos, ¿no? Por fosfolípidos, por ejemplo, en su mayoría. Pero difiere la estructura interna y la estructura externa de esta membrana externa. Vamos a ver. La zona interna de la membrana contiene fosfolípidos, mientras que la zona externa está formada por lipopolisacáridos, otra palabra que también es muy importante, ¿no? Y propia de las bacterias gram negativas. Veamos la imagen otra vez. La membrana externa y tenemos los fosfolípidos en la zona interna
Y en el exterior, ¿ok? En la parte externa de la membrana externa, contamos con el lipopolisacárido, ¿ok? Lipopolisacárido. Entonces, esta zona de la membrana externa es la única parte de la célula gram negativa que presenta lipopolisacáridos, a diferencia de unas zonas por ahí donde aparecen también estas moléculas, ¿no? Pero aquí en la membrana externa aparecen los lipopolisacáridos. Entonces, ¿por qué nos puede servir saber esto? Porque para nuestro cuerpo, ¿ok? Que siempre está tratando de encontrar bacterias o microorganismos ajenos a los nuestros, el lipopolisacárido es un antígeno muy específico, ¿ok? Que casi nos dice, aquí hay un miembro patógeno, o ella o esta bacteria no es de nosotros. Entonces, el lipopolisacárido es conocido como endotoxina. Es un potente estimulador de la respuesta inmune, de los más potentes que hay, ¿ok? Entonces, como les digo, ¿no? El lipopolisacárido es conocido como endotoxina. Aquí vemos una imagen donde se ve una bacteria E. coli que libera endotoxina o lo tiene por aquí a su alrededor, y esto activa la respuesta inmunológica, ¿ok? Muy bien, entonces el lipopolisacárido se desprende de la bacteria. Esto hace que se activen los linfocitos B, lo que induce a liberación de interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral, ¿no? Esto por parte de los macrófagos y células dendríticas, ¿no? Aquí vemos una imagen de un linfocito C, nada más para tenerlo aquí, ¿ok? ¿Qué pueden provocar los lipopolisacáridos? Algo muy importante y para fines prácticos nos va a servir mucho. Los lipopolisacáridos pueden provocar fiebre e incluso pueden provocar shock, ¿ok? De hecho, hay una reacción llamada reacción de Schwarzman, espero estarlo pronunciando bien, que habla sobre la coagulación intravascular diseminada, ¿ok? Se da tras la liberación de grandes cantidades de endotoxina, es decir, de lipopolisacárido. Entonces vemos que no es cualquier cosa el LPS, ¿no? Porque puede inducir el shock o provocarnos fiebre o incluso toda esta reacción, ¿no? Esta coagulación intravascular diseminada. Aquí vemos una imagen donde se alcanzan a ver estas diferentes manchas, ¿no? Aquí esta coagulación, pero bueno, aquí es nada más que quiero que se queden con la idea que el lipopolisacárido es un antígeno muy potente, se conoce como endotoxina, y puede provocar todo esto, ¿no? Fiebre, shock, la reacción de Schwarzman, entre otras cosas, ¿bien? Muy bien. En el siguiente video comentaremos lo que nos falta sobre las bacterias gram negativas y también explicaremos algunas estructuras externas de la propia bacteria, ¿ok? De mi parte es todo de momento, muchas gracias, un abrazo.